Cuando yo vuelvo al ejemplo que había puesto hace un rato, cuando yo salgo muy contento, muy feliz y muy animado de mi casa y llego al trabajo y en el trabajo me encuentro con una situación que se sale de mi control, frente a la que no puedo hacer nada y finalmente termina afectándome emocionalmente, lo correcto que debo hacer por mi bienestar, no pensando ni qué van a pensar los demás, ni qué van a decir los demás, ni si eso va a ser un factor de eficiencia en mi trabajo, no. Por mi bienestar, lo que yo puedo hacer frente a esa situación es tratar de calmarme. Para eso ahorita voy a explicar un ejercicio así rapidito de respiración que nos sirve para situaciones en las que sintamos que estamos de pronto permitiendo que la energía de otro nos contamine o que nuestra propia energía baje por alguna emoción negativa que está surgiendo en ese momento. Entonces, cuando yo cojo y tomo distancia, puedo ver esa situación que me está produciendo ese malestar y ahí empezar a hacerme la pregunta correcta. Y la pregunta correcta es: ¿esto concretamente que me está pasando es tan importante en mi vida para que yo me vincule emocionalmente con ello? Si la respuesta es no, hay que seguir a la pregunta siguiente. Si no es tan importante para que yo me vincule emocionalmente con ello, ¿por qué me vinculo emocionalmente con ello? Porque a veces esa segunda pregunta nos puede dar una respuesta que no esperamos. Y es una respuesta de algo que necesitamos empezar a trabajar justamente en nosotros para evitar que esa situación se presente tanto en ese momento y se siga presentando en el futuro. Entonces, hablando ahorita del tema de los vampiros energéticos, ¿qué es esto de vampiros energéticos? Muchas veces los seres humanos, y hablo de todos, inconscientemente nos convertimos en vampiros energéticos, empezamos a absorber la energía de los demás. No vamos a decir que esos son nosotros, porque creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad hoy en día, y es ver que el problema siempre está afuera, que el problema siempre está en otro, que el problema nunca soy yo. Si yo parto de pronto en que el problema puedo estar siendo yo, entonces voy a partir a decidir o a empezar a decidir a ser parte de la solución y no del problema. Pero bueno, me estoy desviando un poquito, raro en mí, ¿no? Volviendo al tema, el asunto de los vampiros energéticos entonces es que cuando alguna persona por alguna situación lleva mucho tiempo con emociones mal manejadas, lleva mucho tiempo presa de sus emociones negativas, bien sea la ira, la tristeza, la frustración, la vergüenza, la culpa, que son cosas que esto sí que nos baja la frecuencia vibratoria. De hecho, lo que es la culpa y la vergüenza nos baja la frecuencia vibratoria todavía más de lo que puede bajarnos la frecuencia vibratoria la ira o la frustración o la angustia. Entonces, cuando yo estoy teniendo esas emociones de manera muy recurrente, de manera muy seguida, obviamente mi energía empieza a bajar y empieza a mermar. Y cuando yo no tengo energía propia para moverme, necesito casi que de la energía de los demás para que eso pueda pasar. ¿Y cómo me convierto en un vampiro energético? Pongámonos en situación de grupo. Yo estoy atravesando por un momento muy difícil, el cual, pese a que me han recomendado por 800 formas que ese es el momento en el que más debo reforzar la meditación, que ese es el momento en el que más debo reforzar el silencio, que ese es el momento en el que más debo tratar de mirar esa situación difícil o ese problema o esa circunstancia que me está pasando desde la barrera, hacerme de lejos para poder observarla y poder poner en movimiento mi creatividad. Todo eso se me olvidó, porque la situación es extremadamente difícil y todo eso se me olvidó. Y como soy un humano en formación y todo eso se me olvidó, pues entonces yo empiezo a dejar que todas estas energías me bajen mi frecuencia vibratoria. Pero tengo que vivir, entonces tengo que ir a trabajar igual, tengo que compartir igual con mi familia, tengo que estar igual en ambientes. Entonces pasan varias cosas. Uno, estoy todo el tiempo en la queja. Y puede no ser la queja en viva voz, puede ser la queja mental, solamente mental. Puedo no quejarme con las personas que están a mi alrededor, pero sí puedo quejarme mentalmente todo el tiempo preguntándome por qué a mí, por qué me está pasando esto, qué pesar de mí, qué tristeza yo, pobrecito yo, en fin.
Eso hace necesariamente que los demás, quienes están a mi alrededor, noten eso, y pasa lo siguiente, y es que los seres humanos tenemos la tendencia natural a ser empáticos con los demás. Entonces empezamos otros a preguntar, ven, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y entonces yo la queja mental que tengo, o incluso la que ya he expresado, pues la expreso con más ganas, la expreso con más bríos, y empiezo a soltar todas esas emociones negativas de tristeza, de pesar, de culpa, de vergüenza con quienes están a mi alrededor, y estas personas, sin quererlo, terminan siendo absorbidas en su energía por mí, precisamente por ese sentimiento de empatía que los hizo preguntarme al principio qué sentía yo. Y yo termino como chupándome esa energía de los otros sin ninguna intención. Yo puedo no tener la intención de que eso pase, pero pues finalmente eso es lo que termino haciendo. Incluso cuando tengo una herida que no he sanado, tiendo a hablar mucho de mis heridas, y entonces eso, claro, lo hago, obviamente, vuelvo al punto, puede no hacerlo, puede ser que no lo esté haciendo de forma consciente, pero lo hago casi siempre esperando de mis coespecímenes, de los otros seres humanos, un trato especial hacia mí por esa herida, por ese dolor, por esa situación por la que estoy atravesando, y estas personas terminan obviamente sintiéndose en su propia energía, en sus propios estados de ánimo, vinculados o enganchados a lo que a mí me está pasando. Y si por ahí derecho tenemos la mala suerte de ser seres humanos extremadamente empáticos, y pongo lo de la mala suerte entre comillas, tenemos la tendencia a vincularnos todavía más con las emociones negativas de otras personas, y por eso a veces nos pasa que llegamos al trabajo muy contentos, y cuando salimos del trabajo estamos terriblemente cansados y decimos, pero yo ¿por qué me siento tan cansado? ¿Por qué me siento tan cansada? Y claro, eso es porque quienes de pronto están a mi alrededor, si están atravesando por un mal momento, o vienen de pronto de mucho tiempo de estar atravesando por mal momento y se convirtieron en vampiros energéticos, pues mi energía termina viéndose permeada por ese asunto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? 1, para no convertirme en un vampiro energético, y 2, para no ser víctima de uno. La primera parte, que es para no convertirme en un vampiro energético, es ser consciente de lo que me está pasando y hacer conciencia de eso. Y hacer conciencia es lo que estaba diciendo ahorita. Coger, observar esa situación que me está pasando, no echándole la culpa a nadie, no diciendo es que el otro me hizo, no. Alejándome de esa situación, observándola y mirando cómo puedo yo solucionarla a través de mi creatividad. ¿Cómo puedo hacer yo que esta situación cambie? ¿Cómo puedo hacer yo que esta situación mejore? Así puedo yo evitar que mi frecuencia vibratoria baje mucho, porque vuelvo al punto, es completamente normal que sintamos tristeza, es completamente normal que sintamos ira, pero cuando estas emociones pasan a ser demasiado recurrentes en nuestra vida, y cuando pasan a estar demasiado presentes en nuestra vida, estamos siendo presas de nuestra propia mente, de nuestro ego. Nuestro ego, así como muchas veces, porque también es una creencia popular pensar que quien tiene mucho ego es quien se cree más que los demás. Quien tiene mucho ego también puede tender a creerse menos que los demás, puede tender a creerse menospreciado por los demás, puede creer o llegar a pensar que todos están en su contra. Entonces miren que en un caso o en el otro, el ego también nos hace pensar equivocadamente que somos el centro del mundo, sea para lo negativo, para lo positivo, pero nos hace pensar eso. Y muchas veces es precisamente este ego, el que nos hace pensar que si las cosas no son como yo quiero, si las cosas no están bajo mi control, si las cosas no funcionan como yo he querido que funcionen, entonces no están, simplemente todo está mal, y mis emociones se involucran con eso y bajan. Entonces, cuando nuestro ego nos hace tener demasiadas emociones negativas juntas durante demasiado tiempo en mi vida, ahí es cuando yo tengo que parar, respirar, hacerme observador de mí mismo, de mí misma, hacerme consciente de lo que está pasando y ponerle una solución. Cuando yo no quiero que algo siga como sigue, soy yo la única persona responsable de cambiarlo. Esto
nos va a evitar que nos convirtamos en vampiros energéticos de la energía de los demás y va a evitar que nosotros seamos presos de nuestras emociones negativas y que por tanto nuestra vibración, nuestra energía baje. Porque cuando nuestra energía baja, no solamente lo sentimos a nivel energético, valga la redundancia, sino que también lo empezamos a sentir a nivel físico. Nuestro cuerpo se enferma, nuestra mente se enferma. Entonces, eso vendría siendo la cereza del pastel. Imagínense una persona que ya tiene una situación difícil por la que está atravesando en algún momento en su vida. No se convierte en observador de esta situación, no es capaz de separarse de esa situación y entender que viéndola desde afuera, como les ponía el ejemplo del lápiz, puede observarla mejor y poner en movimiento su creatividad para poderla cambiar a su mejor interés. No lo puede estar viendo, entonces obviamente sus emociones negativas empiezan todas obviamente a hacer más y más y más mella y su cuerpo empieza a resentirlo, su sistema inmune se deprime y se empieza a enfermar. Entonces ya todo esto hace la combinación ideal para el caos y para la hecatombe. ¿Por qué? Porque enfermos menos vamos a pensar positivamente. O sea, cuando estamos enfermos mucho menos se nos va a ocurrir en cómo hago yo para elevar mi energía. Eso no nos va a pasar por la cabeza porque entonces nuestra preocupación inmediata, porque a eso es que estamos enseñados, a eso es que estamos habituados, nuestra preocupación inmediata casi siempre va a ser aliviarnos. Pero muchas veces cuando tenemos la capacidad de observar la situación de lejos, podemos ver que incluso ese estado de enfermedad puede ser precisamente porque mi energía está demasiado baja y cuando llego a la conclusión de que mi energía está baja porque mis pensamientos han ayudado a que mi energía esté baja, entonces ya puedo empezar a ponerle remedio desde ahí. Entonces, miren que hacernos observadores de nosotros mismos nos evita volvernos vampiros energéticos para los demás y volvernos vampiros energéticos, si quieren llamarlo, para sí mismos, para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos hace empezar a fortalecer nuestro carácter para que nuestras emociones estén en equilibrio. Una persona de carácter fuerte es una persona que es capaz de gestionar de manera correcta todas sus emociones. Y aquí quiero hacer un paréntesis y explicar algo. Miren, esto que voy a decir puede ser incluso un poquito polémico porque es tocar fibras muy sensibles en cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres, pero no me crean a mí, vayan e investiguen. El cerebro nuestro, tanto el de los hombres como las mujeres, así nosotros querramos pensar o el mundo nos esté queriendo hacer ver que son iguales, no son iguales. La química cerebral está necesariamente vinculada con la química hormonal. Y la química hormonal depende mucho del sexo que tengamos, del género que tengamos. Entonces, si yo soy un hombre, obviamente mi química corporal va a tener más testosterona que el de una mujer. Eso hace que nuestro cerebro funcione de una manera distinta. Nuestro lóbulo frontal, digamos, es el encargado de ponernos el freno, de hacernos precisamente, darnos la capacidad mejor precisamente de volvernos observadores de las situaciones. Entonces, cuando yo tengo ira, vuelvo a la ira, pasan muchas cosas a nivel químico en mi cuerpo. Una de esas cosas es que la adrenalina se dispara porque la ira, como les decía ahorita, es una emoción que viene a poner un alto, es una emoción que viene a decirme no más. Entonces, para yo decir no más, necesito que mi cuerpo se prepare. Vamos a pensar en el ser humano en la época de las cavernas. Cuando el ser humano estaba en la época de las cavernas y llegaba y se veía ante una situación de peligro o una situación que ameritaba de pronto que tuviera un estado aireado de temperamento, pues entonces, claro, la adrenalina se disparaba porque el cuerpo tenía que prepararse para dos cosas, o para luchar o para correr. Sea como sea, necesitamos adrenalina para que nuestro cuerpo pueda tener la fuerza suficiente o para emprender la huida o para enfrentarnos a lo que vamos a enfrentarnos. En el caso de los hombres, además de esa adrenalina que se produce cuando la ira sube, también viene con una subida y con una presencia mejor, más potente, por llamarlo así, de la testosterona. Recordemos que, vuelvo al punto, hormonalmente los hombres tienen más testosterona que nosotros las mujeres. Punto. Eso es algo que es química, simple, básica, sencilla.
¿Qué pasa con la testosterona? La testosterona es un inhibidor natural del lóbulo frontal, aquel que nos pone el freno frente a la situación y que nos hace capaces de alejarnos un poco y de ver más objetivamente las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si mezclamos todas estas situaciones a nivel químico en nuestro cuerpo, que tenemos la testosterona presente, el lóbulo frontal inhibido, que es el que me pone el freno frente a las situaciones, que me permite alejarme de una situación, y aparte de eso, tengo la adrenalina arriba, como listo, o bien sea para emprender la huida o para emprender el ataque, pues imagínense cuál va a ser la respuesta, obviamente, de mi ser. La respuesta de mi ser va a ser un poco más aireada de lo que esperaba. ¿Esto qué quiere decir? Que lamentablemente, digamos que a los hombres les cuesta un poquito más de tiempo y de trabajo para ponerse en ese modo zen. Por eso los hombres muy regularmente reaccionan con más fuerza. Pero esto es para que se los estoy explicando yo, para que desde nosotros, desde el género que tengamos, entendiendo la química cerebral del otro, entendiendo la química cerebral también del cerebro, podamos empezar a ponerle solución a eso, porque nosotros somos los reyes de nuestro cuerpo, nosotros somos los reyes de nuestra mente, nosotros somos quienes tenemos la capacidad de dominio.